Vamos a completar la breve teoría que nos falta de hipérbola y resolver algunos ejercicios más que tengan que ver con hipérbola. Ya para luego pasar al último tema de la unidad, que es lo que tiene que ver con rototraslación, donde vamos a intentar resolver el problema de la rotación, pero sin utilizar las fórmulas en función del seno y el coseno que les mostré anteriormente. Eso era para mostrarles que teóricamente se puede hacer, pero luego les voy a mostrar una manera más fácil. Bueno, lo mismo que en el caso de la elipse, cuando en los orígenes de la matemática, en la época de los griegos, se estudiaron las cónicas, se estudió cada una de ellas por separado, entonces se llegó a definiciones completamente distintas para la parábola, elipse, la hipérbola, que en un principio no permiten trabajar con todas al mismo tiempo, como hicimos nosotros desde el punto de vista de la excentricidad. Entonces, particularmente, lo que les presento aquí es la definición clásica o de los griegos de la hipérbola. Entonces, ¿qué me dice? Vamos a suponer que vamos a dibujar, estos serían, vamos a suponer una hipérbola cuyo centro esté en el origen de coordenadas, total, no perdemos generalidad como venimos diciendo. Entonces tenemos esta hipérbola, vamos a suponer en un principio que sea una hipérbola horizontal, esta sería una de las asíntotas, esta sería otra de la otra asíntota. Entonces vamos a suponer que tenemos esta hipérbola, esta sería una de las ramas y esta sería la otra. Entonces este sería un vértice, este sería el foco, este sería el otro vértice, este sería el otro foco. Y por aquí tendríamos las dos directrices, las voy a hacer en otro color. Esta sería la directriz L y esta sería la directriz L'. Entonces, desde el punto de vista de los griegos, se le llama hipérbola al conjunto de puntos del plano tales que, cuando uno calcula la distancia de un punto cualquiera de la hipérbola a cada uno de los focos y hace el módulo de la diferencia de esas distancias, es decir, esta distancia, la distancia PF y esta que sería la distancia PF', cuando uno hace el módulo de la diferencia de esas distancias, obtiene siempre un mismo valor constante, que no es cualquier cosa, sino que termina coincidiendo con el doble de la distancia de los vértices al centro, o 2a, que es la distancia de vértice a vértice. Es algo parecido a lo que pasaba en la elipse, pero en el caso de la elipse uno hacía la suma de las distancias a los dos puntos fijos llamados focos. Aquí es la diferencia y el término módulo es porque si yo hago la distancia menor menos la mayor me daría negativo y nunca me podría dar 2a, que es por definición un valor positivo. Entonces, módulo o sea, de la diferencia de las distancias, el módulo para que sea un valor positivo, o si no, en algunos textos lo que hacen es dan por entender que cuando dicen diferencia se refieren siempre a la distancia mayor menos la menor. Entonces tenemos una primera definición, que era la que ya habíamos visto desde el punto de vista de la excentricidad, que es que la distancia del punto a uno de los focos tiene que ser proporcional a la distancia de ese mismo punto a la directriz que está ubicada en el mismo sector, en el caso de la hipérbola, con la excentricidad mayor a 1, y ahora la segunda definición dice que un punto cualquiera pertenece a la hipérbola si cuando uno hace la distancia a uno de los focos, la distancia al otro de los focos, y hace de esa diferencia el módulo, esto me da siempre el mismo valor constante, que es igual a 2a y que coincide con el diámetro real de la hipérbola, o sea, la distancia de vértice a vértice. Entonces, esta es la definición desde el punto de vista de la excentricidad, con la cual estuvimos estudiando todas las cónicas, y esta es la definición clásica de los griegos. Entonces, se las muestro porque quizá les guste más trabajar con una o con la otra, como les mostré las alternativas en elipse, o también puede resultar más cómoda una o la otra dependiendo los datos que yo tenga en mi problema. No lo voy a hacer ahora para que no se torne aburrido, y además está hecho en la bibliografía, pero si uno plantea esta diferencia de distancias y calcula cada uno de estos términos a través de la primera definición, como hice en el caso de la elipse, uno puede mostrar que ambas definiciones de la hipérbola son equivalentes. Bueno, para finalizar lo que es lo que tiene que ver con la teoría de hipérbolas, me faltan dos comentarios menores. Uno es el concepto de hipérbolas conjugadas,
o sea, o casos particulares de hipérbolas importantes, conjugadas, casos importantes de hipérbolas que suelen aparecer frecuentemente en la práctica. Dos hipérbolas se llaman conjugadas cuando comparten las mismas asíntotas. Comparten las mismas asíntotas. ¿Sí? Entonces, digamos, para este mismo par de asíntotas, la hipérbola conjugada de la dada pasarían a ser esta y esta. Entonces, ¿cuál es la situación? Lo que era el A de una pasa a ser el B de la otra y lo que era el B de una pasa a ser el A de la otra. Entonces, si una de las hipérbolas tiene ecuación x cuadrado, o en realidad no necesariamente tiene que tener el centro en el origen, vamos a poner. Entonces, por ejemplo, si tenemos la hipérbola x menos h al cuadrado sobre a cuadrado menos y menos k al cuadrado sobre b cuadrado igual a 1, su hipérbola conjugada, la hipérbola conjugada va a ser y menos k al cuadrado sobre b cuadrado menos x menos h al cuadrado sobre a cuadrado igual a 1. Vale la pena aclarar que no es que ahora estemos llamando a al semieje negativo, sino que es para mantener los mismos valores que utilizábamos en la otra hipérbola. En realidad este sería un a' al cuadrado y este sería un b' al cuadrado, es decir, este sería el semieje real y este sería el semieje imaginario, simplemente que mantuve los nombres a y b para relacionarlo con su conjugada. Pero si observamos, la pendiente, como ambas tienen el mismo centro, el módulo de la pendiente en este caso, como esta es horizontal, pues la x es positiva, sería b sobre a, y en este caso, como es vertical, el módulo de la pendiente sería a sobre b, pero su a y su b que son a' y b', y a su vez a' es lo mismo que b y b' es lo mismo que la original, entonces me termina quedando la misma pendiente y como tienen el mismo centro son las mismas asíntotas. Y el último concepto es el conjunto de hipérbolas equiláteras. Una hipérbola se llama equilátera, una hipérbola se llama equilátera cuando los semiejes reales e imaginarios valen lo mismo, es decir, se llama hipérbola equilátera si el valor de a es igual al valor de b, con lo cual la ecuación se reduce a x menos h al cuadrado sobre a cuadrado menos y menos k al cuadrado sobre a cuadrado igual a 1, esto si fuese horizontal, o si fuese equilátera vertical, y menos k al cuadrado sobre a cuadrado menos x menos h al cuadrado sobre a cuadrado igual a 1. ¿Sí? Aquí no es que está relacionado con otra, como en el caso de la conjugada, sino que se le llama equilátera cuando los dos semiejes valen lo mismo, es decir, que lo que aquí determinan es un cuadrado. Bueno, y vamos a resolver algunos ejercicios con esta nueva información que estuvimos obteniendo. Entonces, en el primer caso, en el punto 5, me dice, para continuar con la guía, determinar el lugar geométrico de los puntos del plano cuya diferencia de distancias a los puntos 0, 3 y 0 menos 3 sea igual a 5. Esto se parece mucho a la definición clásica de los griegos que di recién para el caso de la hipérbola, pero bueno, que diga eso en palabras no necesariamente garantiza que sea una hipérbola, es muy probable, pero debemos corroborarlo. Entonces lo que planteamos es, vamos a decir, sea un punto P de coordenadas x, y perteneciente a la hipérbola, y como lo vamos a plantear por definición exactamente la diferencia de distancias que aquí me pide, entonces lo vamos a estar trabajando desde un punto de vista parecido al clásico de los griegos. Y entonces vamos a llamar el punto 1, que es el que suponemos que va a terminar siendo un foco a 0 a 3, y el punto 2 al que suponemos va a terminar siendo el otro foco, el 0 menos 3. Entonces planteamos la diferencia de la distancia de P1 a P menos la distancia de P2 a P, me dice que tiene que ser en este caso igual a 5, con lo cual esto aparenta ser el 2A, el doble del
el diámetro real o el doble del semieje real, que es A. 2A es el diámetro real, A es el semieje real. Entonces la distancia de P1 a P, utilizando Pitágoras, con este punto P y este punto P1, sería x menos 0 al cuadrado más y menos 3 al cuadrado. Esa sería la distancia del punto P al punto P1 menos la distancia al punto P2, que sería x menos 0 al cuadrado más y más 3 al cuadrado, y todo eso tiene que ser 5. Lo mismo que hicimos con la elipse, dejamos una única de las raíces del miembro izquierdo. Por ejemplo, la primera, ya el x menos 0 lo escribo directamente como x cuadrado más y menos 3 al cuadrado igual a 5, y la otra raíz que pasa sumando, o sea que va a ser en este caso x cuadrado más y más 3 al cuadrado. Si elevamos ambos miembros al cuadrado para eliminar una de las raíces, en el otro lado vamos a tener que hacer cuadrado de binomio. Entonces, al hacer eso, en uno de los lados me queda simplemente x cuadrado más y menos 3 al cuadrado, y del otro lado me queda 25, que es el cuadrado del primero, más el doble del primero por el segundo, sería 10 por la raíz de x al cuadrado más y más 3 al cuadrado, más el cuadrado del segundo, que es esta raíz al cuadrado, más y más 3 al cuadrado. Hacemos el x al cuadrado, lo podemos eliminar. Ya podemos eliminar el x al cuadrado, y además hacemos el cuadrado del binomio en las y, sería y cuadrado menos 6y más 9 igual a 25 más 10 por toda esa raíz, que es x al cuadrado más y más 3 al cuadrado más y cuadrado más 6y más 9. Entonces podemos simplificar y cuadrado y el 9, y entonces dejamos todo lo que no sea la raíz del lado izquierdo, así que vamos a tener 6y, y 6y que pasa restando sería menos 12y, y el 25 que pasa restando igual a 10 por la raíz cuadrada de x cuadrado más y más 3 al cuadrado. Entonces ahora volvemos a elevar ambos miembros al cuadrado para eliminar la raíz que me resta. Esto es lo mismo que hicimos como procedimiento de cálculo con el ejercicio de elipse que tuvimos hace un tiempo. Entonces, esto va a ser 144y cuadrado, el doble del primero por el segundo, así que tendríamos que hacer 25 por 12, 25 por 12, que eso da 300, por 2 son 600. Entonces, tenemos más 600y, y el cuadrado del segundo, que es 25 por 25, 625, más 625, ese sería este binomio al cuadrado, y en el otro caso tenemos igual a 100, y al hacer la raíz al cuadrado me queda simplemente x al cuadrado más y más 3 al cuadrado. Entonces esto sería 144y más 600y más 625, y aquí me va a quedar 100x cuadrado, y luego me va a quedar este cuadrado del binomio es y cuadrado más 6y más 9, y cuadrado por 100 son 100y cuadrado, 6y por 100 son 600y, y 9 por 100 son 900. Entonces juntamos todo lo que sea variable de un lado y lo que no tenga variable del otro. Observemos que afortunadamente también podemos simplificar el 600y, con lo cual nos vamos a ahorrar hacer cuadrado de binomio. Así que tenemos 144 menos 100, vamos a tener 44y, y luego vamos a pasarlo del otro lado. Entonces aquí vamos a
Sí, vamos a dejarlo de este lado. 44y, que sería 144 menos 100 que pasa restando, menos 100x cuadrado que pasa restando, y de este lado vamos a tener 900 menos 625. Entonces tenemos 900 menos 625, que eso es 275. Y finalmente, si ahora dividimos ambos miembros por 275, entonces esto quedaría y al cuadrado sobre 275, y este 44 lo paso como denominador de denominador, menos x cuadrado sobre 275 sobre 100 igual a 1. 44 es 11 por 4 y 275 no es divisible por 2, así que eso no se va a poder simplificar. Entonces sí podemos simplificar el 275, que es divisible por 25, que me está dando 11, así que esto entonces lo vamos a reescribir como, bueno, en realidad afortunadamente el 275 también es divisible por 11, ¿sí? 275 dividido 11 me da 25. Entonces en realidad esto, si simplificamos, nos queda y cuadrado sobre 25, simplificando por 11 me queda 25 cuartos, menos x cuadrado sobre 275 dividido 275 dividido 25, que es 11. 11 y 100 dividido 25 es 4, 11 cuartos, igual a 1. Y esa sería mi hipérbola, que es una hipérbola de eje focal vertical, es decir, paralelo al eje y centro en este caso en 0, 0. Observemos que en este caso el a cuadrado, o sea, el término que corresponde que luego va a corresponder al semieje real, es el 25 cuartos, con lo cual a es igual a 5 medios, que era lo que esperábamos, porque 5 medios por 2 es 5, y la diferencia de distancias, si estos dos son los focos, que ahora lo podremos comprobar, si estos dos son los focos, el doble de a, que es 5, es lo que me tiene que dar la diferencia de distancias a los focos, y en este caso b cuadrado sería igual a 11 cuartos. Bueno, luego obtener toda la información involucrada es dar los 10 elementos, asíntotas, directrices, vértices, focos, etcétera, etcétera. La ecuación canónica ya la tenemos, y graficar los elementos y graficar se los dejo como tarea, como hice en el video pasado. En el punto 6 ahora, es decir, que quede claro que aquí no termina el ejercicio, falta hacer todo el resto del desarrollo, me dice dar la ecuación de la hipérbola conjugada a x cuadrado sobre 16 menos y cuadrado sobre 9 igual a 1. Eso es lo que vimos recién en la teoría, hallar toda la información y graficarlas en un mismo par de ejes. Recuerden que la hipérbola conjugada básicamente era cambiar el signo negativo de lugar, pues entonces la hipérbola conjugada es la que el semieje real imaginario de una pasa a ser el real de la otra, y el semieje imaginario real de una, el semieje imaginario de una pasa a ser el real de la otra, y el semieje real de una pasa a ser el imaginario de la otra. Entonces esta sería la conjugada de esta otra hipérbola. Les dejo como tarea buscar toda la información de ambas, que sería dar centro, semieje real, imaginario, focos, vértices, etcétera, y graficarlas en un mismo par de ejes. Una vez que tienen la ecuación es simplemente aplicar la fórmula para hallar los elementos. Bueno, y para terminar este video vamos a hacer un punto también como hicimos alguno de
hipérbola de la elipse en videos anteriores, donde ahora me dan en realidad elementos de información y yo tengo a partir de eso que construir mi hipérbola. Como les dije aquella vez, si ustedes quieren pueden hacer un gráfico como para guiarse, pero la información en este tipo de cosas no se puede sacar del gráfico, hay que deducirla en forma analítica. Entonces me dicen, deducir la ecuación del lugar geométrico que tiene tales asíntotas y el semieje imaginario es 1. Entonces, primero que nada, lo que podemos saber es que el punto de intersección de las asíntotas es el centro. Si siempre las asíntotas de una hipérbola el punto de intersección de las asíntotas siempre se cruzan en el centro. Entonces el punto de intersección de las asíntotas es el centro de la hipérbola. Entonces resolvemos el sistema con las ecuaciones de las dos asíntotas. Una va a ser 4y más x menos 10 igual a 0 y la otra va a ser 4y menos x menos 14 igual a 0, que este sistema lo podemos reescribir como 4y más x igual a 10 y como 4y menos x igual a 14. Si sumo ambas ecuaciones, por ejemplo, me va a quedar que 8y, las x desaparecen, es igual a 24, con lo cual y es igual a 3. Y si resto ambos miembros de ambas ecuaciones, la primera menos la segunda, me queda 2x, las y desaparecen, menos y menos me quedan 2x, igual a menos 4, porque estoy haciendo la primera menos la segunda, así que x es igual a menos 2. Entonces, por lo tanto, el centro de la hipérbola es O' igual a menos 2 de x y 3 de y. Yo para poder escribir me pide primero en realidad determinar si existe más de un lugar que verifica esas condiciones y en el caso de haber más de uno dar la ecuación, los elementos y graficar. Entonces, si ustedes observan, lo que me da es el par de asíntotas, es decir, me da dos rectas que se cruzan en un punto determinado que acabamos de hallar que es el menos 2, 3. Pero lo único otro dato que me dicen es cuánto es el valor del semieje imaginario, que el semieje imaginario es B. Pero no me dicen si este semieje imaginario está ubicado paralelo al eje de las Y o paralelo al eje de las X. O sea que en realidad la respuesta sería, una primera respuesta es que hay dos soluciones. Podría ser la primera, una hipérbola de eje focal horizontal, si B es paralelo al eje Y, ¿sí? Observen que puse horizontal porque si B es paralelo al eje Y, A, que sería el eje focal, o A, que sería el que me daría la posición del eje focal, sería paralelo al eje de las X. Y en este caso tendría centro en menos 2, 3. Y si fuese o si no, podría ser una hipérbola de eje focal vertical si B es paralelo al eje X, porque si B es paralelo al eje X, A es paralelo al eje Y, y también centro en menos 2, 3, ¿sí? Pero en realidad, como ya les decía, esto fue como para darles una idea de la situación, pero no hace falta el gráfico para poder trabajar esto. Entonces en realidad en este caso me pedía dar la ecuación, los elementos y graficar uno. Lo que yo voy a hacer es, les voy a mostrar la ecuación de los dos y luego ustedes terminan de hacer los elementos y graficar cada una de ellas. Entonces, para uno observemos que en este caso, para esta primera recta, yo la podría haber escrito como y igual a menos un cuarto de x más 10 cuartos, y que para esta la podría haber escrito como
un cuarto de x más 14 cuartos. Entonces, para el primer caso, suponiendo que la hipérbola sea horizontal, entonces el módulo de la pendiente sería igual a b sobre a. En este caso, lo que obtendríamos es que el módulo de la pendiente, observen que una es un cuarto y la otra es menos un cuarto, sería un cuarto, o sea, el módulo de un cuarto y de menos un cuarto es un cuarto. Y como me están diciendo que b es igual a 1, pues esto, que el semieje imaginario sea igual a 1, es un dato del problema, significa que b es igual a 1. Entonces en este caso obtendríamos de aquí que a es igual a 4. Una aclaración sumamente importante. Que la pendiente me haya dado un cuarto y sea horizontal no quiere decir necesariamente que b es igual a 1 y a es igual a 4. Podría ser b2 y a 8, b menos 3 y a menos 12, etc. Y en todos esos casos la pendiente me daría, b menos 3 y a menos 12 no, porque a y b son distancias, tienen que ser positivos. Sí, b3 y a12, que eso se simplificaría a un cuarto. Como número sí podría dar que menos 3 menos 12avos me da un cuarto, pero no podrían ser a y b porque a y b tienen que ser positivos, ¿sí? Pero el punto es que si ustedes en algún momento tienen que la pendiente de la asíntota de una determinada hipérbola es 3 cuartos y es horizontal, no quiere decir que b es 3 y que a es 4, pues podría ser b6 y a 8, ¿sí? Tengan en cuenta eso. Aquí sí b vale 1 y a vale 4, pero porque el problema me dice que b vale 1. Pero si el problema me hubiese dicho que b vale 2, a me hubiese dado 8, por ejemplo. Bueno, entonces como ahora sí ya tengo a, b que me lo daba el problema y tengo el centro, la ecuación de esta hipérbola, como es horizontal, sería x más 2 al cuadrado sobre a al cuadrado, que es 16, menos y menos 3 al cuadrado, utilizando este centro que tengo aquí, sobre 1 igual a 1. Esta sería una de las hipérbolas y la otra sería, para el caso 2, tomo el módulo de la pendiente, pero suponiendo que es vertical, entonces en este caso el módulo de la pendiente sería a sobre b, y entonces en este caso lo que tendría es que un cuarto sería igual a sobre b, que vale 1. Entonces de aquí despejamos que a es igual a, b ya lo tenía, a es igual a un cuarto y b es igual a 1, que eso ya lo sabíamos de los datos del problema. Entonces observen que en este caso, como yo les decía que podía pasar, a quedó menor que b. Entonces en este caso, como sería vertical, tendríamos y menos 3, menos 3 al cuadrado sobre a al cuadrado, es decir, sería un 16avo, menos x más 2 al cuadrado, ¿sí? Pues en este caso la x es negativa, pues estoy suponiendo que es vertical, menos x más 2 al cuadrado sobre b cuadrado, que es 1, igual a 1. Y entonces estas serían las dos hipérbolas posibles que cumplen las condiciones pedidas por el problema. Lo que les queda a ustedes como tarea es terminar de dar todos los elementos y graficar. En realidad pide para una sola, pero para practicar una de cada una podrían hacer ambas.